Entonces, ahora voy a presentar a Bautista, que nos va a hablar sobre la inferencia ampliativa y estilos de razonamiento en prácticas científicas. Elizabeth es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM, con una especialización en Filosofía de la Biología. Sus intereses de investigación son la construcción y generación de conocimiento y actualmente está trabajando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entonces, muchísimas gracias, Eli, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas y a todos. Live, un saludo cordial. Como me acaban de presentar la doctora Samaniego, pues mis áreas de especialización son la filosofía de la biología. Entonces, en esta ocasión me gustaría presentarles una charla acerca de lo que en la filosofía de la ciencia se llama inferencias ampliativas y cuál es su relación, en todo caso, con las prácticas científicas. Para que mi presentación pueda correr mejor, pues voy a apagar mi cámara. Sin embargo, pues supongo que esto no obstruye el buen funcionamiento para que pueda presentarlo desde Canva. Pues bien, ¿qué sería en todo caso una inferencia ampliativa? Desde la perspectiva de la filosofía pragmatista, Charles Sanders Peirce introdujo el término ampliativo para el razonamiento en el que la conclusión de un cierto tipo de argumento va más allá de lo que ya contienen las premisas. Esta citación la pueden encontrar en los collected papers de toda la obra de Peirce y que la pone en contraposición, por ejemplo, con otro tipo de inferencias, como serían las inferencias de tipo deductivo, en el que por definición el contenido de la conclusión ya estaba en las premisas. Y este tipo de inferencias ampliativas las aplicamos a otro tipo de inferencias, como son las inductivas y las abductivas. Y así es como este término se está utilizando de forma habitual en la lógica y la filosofía de la ciencia contemporáneas. La aproximación a la inferencia ampliativa puede ser desde distintas perspectivas. Puede tener una perspectiva formal, metodológica, histórica y desde las ciencias cognitivas. En el caso de la presentación que voy a hacer aquí en esta mesa es una aproximación de tipo metodológica que está basada en una aproximación centrada en la filosofía de la ciencia y la epistemología. Esta charla está organizada de la siguiente manera. En la primera parte ofreceré antecedentes en donde habrá una breve descripción de lo que entiendo por inferencia ampliativa, en específico por inferencia de tipo abductivo. Posteriormente hablaré de una característica en específico que casi no se maneja en lo que son los estudios epistemológicos sobre la inferencia ampliativa, pero que es interesante de recuperar sobre todo a la luz de la relación que tiene con las prácticas científicas. Y finalmente lo que haré es ofrecer un estudio de caso que estuvo bastante estudiado hacia 2011 en su relación con otro autor que se llama Kendall Walton. Y en este trato de ejemplificar el papel de la imaginación y en el papel de la imaginación en la relación sería el conocimiento. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer en la primera parte es ofrecerles una descripción de lo que sería la inferencia ampliativa relacionada al formal de Peirce, en donde habla acerca de otros tipos de razonamiento, en donde hace un análisis sobre los primeros analíticos de Aristóteles. Hay un esquema formal, que es el que están mirando ustedes en pantalla, en donde el esquema formal para la abducción es el que ven aquí a continuación, que está ejemplificado por los paréntesis ABS, en donde las dos primeras estructuras pertenecen a las premisas y la última a la conclusión. ¿Se dan cuenta? En la premisa A se expresa que existe es un juicio que emite el observador o el investigador, en donde hay un hecho que necesita ser explicado. Para ese hecho se propone un cierto tipo de hipótesis y una vez comprobada esa hipótesis por cualquier tipo de medio, se concluye o se infiere que deberían de haber razones para pensar que lo que está expresado en B pudiera ser el caso para explicar A. Entonces, las consecuencias a las causas. Posteriormente hay una segunda aproximación a la abducción, pero ya como un proceso completo, y es el esquema que ven ya como un proceso recursivo
en donde la abducción se entiende como un proceso completo de razonamiento y en específico de la investigación científica que empieza con un hecho sorprendente al cual se le pretende dar una respuesta, se verifica de manera inductiva si de hecho las consecuencias obtenidas por deducción son las correctas y si no, ese ciclo vuelve a pasar al ciclo número 1. Por eso es que es un tipo de inferencia de tipo recursiva, ¿no? Y finalmente hay dos modos de ver la inferencia abductiva en los escritos de Peirce. Primero, como este tipo de mediante las cuales se engendran teorías y concepciones. Esto quiere decir que la abducción en realidad es tanto un producto como un proceso de la investigación científica. Esto sería a grandes rasgos lo que sería la abducción. Pero es interesante de notar si de hecho la inferencia abductiva que generalmente se ofrecen para tener un entendimiento completo de lo que es la abducción. Y para eso podemos recurrir a otras obras de Peirce. Por ejemplo, hay una obra interesante de Peirce que es en realidad es un ensayo que es un argumento olvidado en favor de la existencia de Dios, que no tiene mucho que ver al parecer con la epistemología, pero que tiene resonancia de tipo epistemológica, ¿no? Entonces, en este tipo de tratamiento de los tratados lógicos y estéticos de Peirce, podemos encontrar, de hecho, también algún tipo de deductiva. Y será una explicación súper interesante sobre cuál es la conexión entre la premisa A que expresa un hecho observado, un hecho sorprendente o anómalo para el investigador, y la inferencia o la posible propuesta de una hipótesis. Entonces, recordemos, hay un hecho observado que para el investigador resultaría anómalo o sorprendente, y luego hay una hipótesis que explica esto. Y el paso de la premisa inicial A a la B parece ser la clave para entender la inferencia abductiva desde una perspectiva epistemológica, y en algunos casos alguien ha pensado que es desde una perspectiva de tipo cognitivo. En el caso yo me centro desde un enfoque epistemológico, ¿okay? Entonces, Sara Barrera, que es una de las investigadoras que le interesa el papel de lo que llamamos en este apartado la explicación del paso desde el juicio perceptivo a la formulación de hipótesis plausibles a situaciones novedosas en la ciencia, que le llama Peirce Movement. Después lo tradujo como guessing o como la facultad de conjeturar, pero ese término que obtiene de la estética de Schiller es fundamental para entender cómo sucede este paso más allá de los aspectos formales. Y yo a ese aspecto le llamo el aspecto extralógico. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos extralógicos, tenemos que las hipótesis creativas, es decir, aquellas que dan respuesta a algunas interrogantes en la ciencia, no nacen necesariamente de un proceso de razonamiento lógico, sino que hay una mezcla de imaginación y de razón, que es justamente este libre juego de facultades. Después veremos cuál es la definición que da Peirce sobre el movement, pero es interesante ver cómo Peirce está interesado en que los aspectos lógicos no solamente sean los que expliquen los procesos de razonamiento para resolver situaciones en la ciencia, sino que también existen otro tipo de elementos que, sin ser propiamente lógicos, puedan explicar los procesos inferenciales en la ciencia. Entonces, a mí me parecía interesante cómo Hanson, en uno de los artículos que habla acerca de que el contenido de lo que vemos, o más bien lo que vemos, está condicionado por el conocimiento del fondo. Entonces, él nos propone imaginar un caso hipotético en donde están dos investigadores, en este caso Copérnico y Ptolomeo, y están mirando la salida del sol. ¿Qué es lo que ven? Seguramente ven las mismas cosas. Sin embargo, el juicio perceptivo, es decir, ambos se sorprenden sobre ciertas cosas que pasan a nivel de la física y en el universo. Entonces, para explicar ciertos procesos, formulan ciertas hipótesis, y de ahí surgen estos modelos en la ciencia, en donde tenemos el modelo copernicano y el modelo de tipo ptolemaico, ¿no? Que sería el caso más habitual para comprender a qué me refiero cuando surge un hecho sorprendente y luego hay una hipótesis que explica ese hecho sorprendente, ¿ok? Entonces,
Tanto en el caso de Copérnico como en el caso del sistema de Copérnico y Ptolomeo, que es uno de los debates más interesantes en la física, pero también Peirce habla acerca de otro tipo de debates, por ejemplo, de la vida cotidiana, cuando tú vas por, no sé, por algún lugar del país y ves que existen ciertas cosas que tú no entiendes, pero que tratas de inferir una explicación para eso, o simplemente cuando eres un paleontólogo y vas mirando por el camino ciertas pistas que te dicen, es decir, en el camino de la investigación, ciertas pistas que te dicen cómo de hecho pudieron haber sucedido las cosas en el pasado dada la evidencia que tienes a la vista, ¿no? Que sería el caso de los fósiles a los que remite uno de los tantos ejemplos paradigmáticos de Peirce. Entonces, esto nos hace pensar que tanto en la vida cotidiana, pero en el caso de lo que yo presento en la actividad científica, las hipótesis que son inferidas no resultan de un acto instantáneo, ¿no? Sino que ocurren en el curso del razonamiento que va de lo que Peirce llama el juicio perceptivo, es decir, de lo que el investigador o investigadora está percibiendo y que sería finalmente un razonamiento que no es controlado. ¿Por qué no es realmente controlado? Porque finalmente las percepciones es lo que hay. Las percepciones no pueden ser verdaderas o falsas, están ahí. De hecho, lo que decimos sobre las cosas, eso es lo que puede ser sujeto de ser verdadero o falso, que en este caso serían las propositions, ¿no? Entonces, de este paso que para Peirce proviene del juicio perceptivo hacia una hipótesis que responda a la anomalía o la sorpresa derivada en ese juicio perceptivo, allí es en donde está para Peirce la clave de la abducción. Y a mí me parece que ha sido uno de los tratamientos epistemológicos menos recuperados en la historia de la filosofía contemporánea, ¿no? Ahora bien, ¿qué es esta actividad que permite este match entre la premisa A y la premisa B del primer esquema? Parece ser que lo que explica que podamos generar hipótesis plausibles para situaciones que a nuestro juicio nos parecen novedosas o anómalas, son un cierto de actividad lúdica que le permite al agente epistémico conectar el conocimiento de fondo con las situaciones novedosas basándose en algún tipo de información en primera, previo, que ya tenía a la mano, pero también es esta libre facultad que, como Peirce dice, no tiene reglas excepto la misma ley de la libertad epistemológica. Esto nos haría pensar que entonces la abducción no es propiamente formal en el sentido de que no tiene reglas lógicas, porque entonces sería solamente este tipo de intuición, pero la verdad es que no. Y eso es lo que justamente explicaré al final de la presentación, ¿no? Entonces, ¿cómo sucede este paso de la premisa A a la suposición de una hipótesis que explica el juicio perceptivo? Parece ser que en la concepción de Peirce, cuando habla sobre este tipo de la actividad conjetural, piensa que el agente epistemológico tiene que conectar un conjunto de experiencias, de conceptos, de representaciones, de signos y de símbolos que conforman todo el conocimiento de fondo con la percepción sorprendente o anómala que ha dado pie. ¿Y esto para qué? Pues para echar a andar un proceso imaginativo para solucionar un enigma. En esta parte parece que, como dice Peirce, no hay reglas excepto la misma ley de la libertad epistemológica. Sin embargo, hay involucrada una actividad de ensoñación, ¿no? Que hay un juego mental que te permite asociar libremente objetos y experiencias. La cita que tienen aquí es precisamente del ensayo que pertenece al apartado de estética y de ética de Peirce, en donde habla acerca de esta actividad conjetural que después le va a llamar el guessing, ¿no? Esta cita parece muy poética, pero a mí me parecía muy importante recuperar la última parte. Esta actividad que realizan los investigadores para solucionar cierto tipo de incidencias en el curso de la actividad científica es una conversación que no es solamente con palabras, ¿no? Empiezan un proceso parece ser que es como ensoñación, pero no me gusta ese término. Hay otros términos en el alemán. Pero este tipo de actividad mental no solamente es una actividad de tipo conceptual, como diríamos hoy en día, ¿no? No solamente involucra propositions, también involucra diagramas y experimentos
que sería como si ustedes estuvieran pasando a nivel cognitivo una conferencia. Y eso es súper interesante porque son los aspectos extralógicos que después va a recuperar de la tradición pragmatista otras aproximaciones a partir de la estética con Kendall Walton acerca del make-believe, que después vamos a hablar de eso. Entonces, hasta aquí lo que he dicho finalmente es el esquema inicial de Peirce. No he hablado en absoluto acerca de la segunda concepción porque para estos fines no la voy a recuperar. Y lo que he dicho es que en este esquema formal la unión entre la premisa A y la premisa B está dada por una actividad en específica, una actividad cognitiva que requiere representación, imaginación para poder conectar información que ya tenemos con la nueva información. Y para que veamos cómo sucede esto, al final les propongo que veamos, claro, que en primera, que entendamos que esta actividad conjetural o movement que le llama Peirce no es necesariamente una actividad de tipo irracional, ¿no? Que sea una actividad libre de asociar ideas con conocimientos previos, no quiere decir que sea una actividad la cual no pueda tener una explicación de tipo epistemológico, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque el usuario puede notar en este curso del razonamiento, cuando empieza a conjeturar nuevos signos, anomalías, problemas y preguntas que le van a permitir generar hipótesis sobre cosas que quizá cuando le restringe la actividad meramente formal no pudiera darse cuenta. Entonces, el movement consiste en abrirse a nuevos problemas y anomalías, así como a nuevas hipótesis explicativas. Ahora bien, para sacar esta actividad conjetural y a nivel cognitivo, a mí me interesa situar este tipo de procesos en los estilos de razonamiento. El estilo de razonamiento y su relación con la abducción ha sido apenas recientemente retomada, por ejemplo, en un artículo de Vitti y Rodríguez hacia 2019, en donde hablan acerca de cuál es la relación entre las inferencias ampliativas, en específico las abductivas, y las prácticas científicas. Y ahí es en donde justamente encuentra su lugar esta actividad conjetural. La actividad conjetural, si bien es libre, como nos dice Peirce en el argumento olvidado sobre la existencia de Dios, no es necesariamente una libertad cualquiera. Es posible relativa a ciertos estilos de razonamiento, en donde un estilo de razonamiento lo comprendemos o lo podemos entender del original de Crombie, que fue quien propuso estos estilos de razonamiento, y después esta cita me parece que no es de Crombie, en donde podemos entender un estilo de razonamiento como un patrón de relaciones inferenciales que se usan para seleccionar información, interpretar esa información y apoyar cierto tipo de evidencias, pero en un campo distinto o sea, en un campo en específico de la ciencia. Por lo tanto, un estilo de razonamiento puede ser estadístico, puede ser basado en modelos, puede ser basado, por ejemplo, en organismos modelo, me imagino ahora. Así que cada una de las disciplinas científicas tiene las propias formas de razonamiento y sus propios estilos de razonamiento, como en el caso que les presento aquí. Este ejemplo está tomado de un artículo de Adamson que es Jugando con moléculas, en donde... Perdón, Eli, solo para avisarte que llevas los 20 minutos para ir cerrando. Muchas gracias. Ok, gracias, Fernanda. Entonces, en este juego que propone Adamson, se le da a los alumnos un modelo de enlaces bioquímicos y ellos tienen que conjeturar cuál es la orientación de cada una de las moléculas, ¿no? Se realiza un estudio de caso y se dan cuenta de que echando mano del conocimiento de fondo y lo que posiblemente pudieran conjeturar, pueden ir ordenando de acuerdo a ciertos valores y a ciertos, a los enlaces y a las moléculas. Por eso se llama Jugando con moléculas, ¿no? Entonces, al final lo que tenemos es que el modo en el que como se relacionan las inferencias abductivas con los estilos de razonamiento es que la abducción es un tipo de abducción contextual integrativa que depende de cómo están jugando las cartas los científicos y científicas para obtener inferencias explicativas. En el caso de que no funcionen, el ciclo se vuelve a proponer, ¿okay? Y finalmente, pues, esto es lo que nos dicen a estos investigadores, que es el grupo que analiza la relación entre abducción
y prácticas científicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Eli.